¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la carrera de bibliotecología y estudios de la información. Así que si quieres saber a qué se dedica un bibliotecólogo y si hay trabajo en México y a nivel internacional, pues bueno, primero, suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial. Va a estar con nosotros desde Portugal, Fabián Martínez Ortiz, quien es bibliotecólogo por la UNAM y es documentista por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado también como bibliotecólogo catalogador, también como docente y pues actualmente también es creador de contenido a través de su proyecto Calimaco Digital. Muchos ya lo van a conocer de redes sociales, ya que nos habla acerca del sistema APA, de cómo hacer buenas referencias. Y bueno, no me queda más que dar la bienvenida. Bienvenido Fabián, bienvenido a Cápsula Channel. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días para nosotros. Buenas tardes para usted allá Buenos en días. Portugal, ¿no? Sí, aquí son las 4 ya. Ya sé, esas 8 horas de diferencia de verdad que nos ha dejado patinando a veces con la entrevista, ¿no? Es difícil conciliar los tiempos. Yo también sufro esto con mi familia, porque imagino, yo quiero hablar con mis papás en la mañana, no puedo porque ellos están durmiendo, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy aquí en Portugal, ellos están allá en México, mi familia es de Guerrero, entonces son 6 horas de diferencia, no es como en Ok. Tijuana. Es menos, pero aún así complica la comunicación con la familia. Claro. Sí, yo anoche le mandé mensaje, eran como las 12 ya de medianoche, ¿no? Y dije, bueno, para usted se va despertando y yo me voy durmiendo, ¿no? Así como nos vemos en unas horas. Ya, exactamente. Sí, pero bueno, lo bueno es que se puede aquí ya concretar y estamos Lo bueno que ya charlando de la eso. tecnología nos permite hacer ya esto, ¿no? Sí, y esa es la ventaja, ¿no? Qué bueno que se dio esta modalidad porque nos ha abierto muchas puertas y pues hace todo esto posible también, ¿no? Claro, claro, facilita muchísimo. Claro. Pues Fabián, vamos empezando a platicar acerca de su carrera que es Bibliotecología y Estudios de la Información. Primero, esa carrera yo nunca la había escuchado y no sabía que existía como tal. Platíquenos, ¿qué onda con esto? ¿A qué se dedica un bibliotecólogo? Pues la carrera de bibliotecología, como ya dijo maestro, es una carrera poco conocida. Incluso yo también comencé un proyecto en YouTube que es Calimaco Digital para como dar difusión a la carrera. Y incluso en la licenciatura, en la facultad, hay programas como que van a las preparatorias, intentan como mostrar a los chicos de qué se trata, qué es lo que se estudia, porque no es como una carrera, no es como medicina o como matemáticas o como Claro. física, ¿no? No son este tipo de carreras, aunque también ya tiene su antigüedad, no es una profesión o una carrera así tan joven, solo que en términos administrativos sí que es joven. En México tiene apenas 60 años, va a ser 60 años, Ujú. pero la profesión de organizar información viene desde las bibliotecas, las primeras bibliotecas que se han encontrado, las bibliotecas más antiguas, Ujú. datan desde Sumeria, desde las bibliotecas más antiguas, desde Mesopotamia, la más antigua hasta ahora, digo entre comillas, porque Ujú. siempre se descubre cosas nuevas, fue la de Arsubanipal. Eh, y ahí se encontraron unas tablillas que consiguieron sobrevivir en el tiempo porque eran hechas de barro. Ujú. Y la zona tan seca permitió conservar todavía estas tablillas que con escritura cuneiforme, con aquellas pequeñas marcas como hendiduras dentro de la arcilla que Ujú. permitían hacer contajes, ¿no? Contar cuántas vacas tenía fulanito, cuántos terrenos fueron vendidos en no sé dónde, cuántas eran las propiedades del rey. La finalidad de la escritura era un poco eso, era un poco administrativo, contable. Ujú. Entonces, la profesión ya es muy antigua, pero oficialmente o administrativamente es relativamente joven. Pero efectivamente tiene que ver con eso, con organizar información, con gestionar documentos, con preservar.
luego hay diferentes vertientes. Por ejemplo, hay áreas de estudios del libro antiguo, por ejemplo, las bibliotecas, esto que estaba hablando ahorita, cuando surgieron las primeras bibliotecas en México, por ejemplo, que es un tema súper interesante, bibliotecas en Europa, bibliotecas prehispánicas, por ejemplo, que existían. Es un tema así muy interesante y bastante concreto. Entonces, todo lo que tenga que ver con gestión de información es lo que estudia la bibliotecología y los estudios de la información. Todo lo que tenga que ver con organizar conocimiento, pero siempre con un fin social de pensar esto es importante, porque si no tenemos quién va a usar esa información, la disciplina no tiene sentido. Organizar solo por organizar no tiene sentido. Siempre tenemos que pensar en quién va a utilizar esa información. Muchas veces nos quedamos en los aspectos más técnicos. Bibliotecología es catalogar. Bibliotecología es clasificar. Poner algún numerito y ponerlo en el estante. Eso es parte del proceso técnico, pero pensar en el utilizador, en el lector, en el usuario, la persona que va a utilizar ese recurso, es esa la visión de la bibliotecología. Siempre es una disciplina social, una disciplina humana. Qué interesante, o sea, ver esta otra parte es muy interesante porque para mí era el que está quizá en la biblioteca y acomoda los libros y lleva el catálogo, ¿no? O sea, sí. vete a la RQ123 y está acá el libro, ¿no? O sea, para mí eso era, pero ahora entender que la preocupación es hacia el usuario que va a hacer uso de la información, cambia todo el panorama, ¿no? Exactamente, es que por el nombre también da a entender que es bibliotecario. Incluso está muy estereotipado también, y durante mucho tiempo fue así. Solamente estudiaban mujeres por algún tiempo. Entonces era la típica imagen de la bibliotecaria con sus lentes, con su chonguito, diciendo shh en la biblioteca. Claro. Entonces, por mucho tiempo también estuvo estereotipado y restringido realmente a un sector, que era un sector más femenino. A lo largo del tiempo se vio que la organización de la información va mucho más allá que solamente las bibliotecas. Va desde empresas, desde archivos, desde museos, desde centros de documentación, pueden ser bibliotecas también. Hay muchas cosas que pueden ser organizadas, incluso va también mucho más allá, que tiene que ver también con la gestión de manuales, con la gestión de recursos humanos dentro de las unidades de información, con la creación de manuales de procedimientos dentro de las mismas unidades. O sea, no es solo, hay aspectos técnicos y hay aspectos que son mucho más elevados y con una vertiente también más científica, también de investigación, etcétera. Claro, y estaba viendo, por ejemplo, en su currículum también, ¿no? O sea, la parte digital, una parte la física, pero ahora la parte digital también, de cómo manejamos y organizamos la información, de manera que el usuario también pueda entenderlo, pueda ser más accesible. Entonces, pues, creo que tiene demasiado campo laboral, ¿no? Sí, actualmente la tecnología ya es parte de los planes de estudio. Todos los planes de... Esto también es curioso porque voy a tomar dos ideas. La primera es, la bibliotecología tiene un área de tecnologías ya integrado. Y la bibliotecología se nombra de diferentes formas en diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, en Estados Unidos o en el área más anglosaxónica es Library and Information Science. O ahora se está acotando más a Information Science. Está dejando la biblioteca de fuera para englobar más unidades. Y entonces cada disciplina, por ejemplo, en Brasil es biblioteconomía. Aquí en Portugal es información y documentación. En otros países es bibliotecología, organización del conocimiento. Pues es una disciplina que tiene varios nombres, pero todas tienen una área muy específica de tecnologías, porque la tecnología ha impactado en todo, en todas las disciplinas, en todas las áreas científicas. Y la bibliotecología
las ciencias de la información todas se han visto completamente absorbidas e impactadas por los aspectos tecnológicos. Ninguna disciplina ya puede sobrevivir sin estar dentro de utilizar aspectos tecnológicos modernos, lo que llamamos tecnología actualmente, ¿no? Pero la escritura también es una tecnología. Claro, claro, claro. Y pues sí, definitivamente es mantenerse actualizado en las tecnologías de la Sí. información. Y esto me recordaba, por ejemplo, a sus videos donde habla del APA, ¿no? O sea, ¿cómo está el sistema APA ahorita? ¿Cómo es el sistema al APA de este año? El que sigue y así estamos. Pues es Ujú. manejo de información al final de cuentas. Hay que estarse actualizando también en eso. También los sistemas de citas también es un aspecto que no sé por qué, pero en bibliotecología, en organización de la información, es muy importante eso. Los profesores son muy quisquillosos con eso. Bueno, sí sé por qué, porque hay una área que es de bibliografía. Entonces, esto también son conceptos que pueden ser muy quisquillosos. Para la mayoría de la sociedad, Ujú, la bibliografía es como las obras que aparecen al final del trabajo, ¿cierto? ujú, Pero el concepto más formal es lista de referencias, porque una bibliografía es todo un trabajo, o sea, todo un libro completo de un compendio de obras. ujú, Pueden ser por temas, puede ser la bibliografía del doctor Arturo Medina y todas sus obras comentadas, por ejemplo, o ujú, la bibliografía de algún autor específico, o la bibliografía sobre un tema específico. Entonces, bibliografía es como un tema, un libro en sí, un documento en sí, y la lista de referencias son la lista de las obras que aparecen al final, que son los documentos que se citan en el trabajo. ujú. Eh, y vemos una parte muy importante sobre bibliografías. Incluso en mi carrera existe bibliografía mexicana, siglos XIX al XX, bibliografía mexicana, siglos del XX al XXI. Mm, Entonces hacemos muchas cosas que tienen que ver con creación de bibliografías, entonces por eso es una parte muy importante y los profesores son muy quisquillosos con eso. Yo incluso una vez tuve un problema con una profesora porque me dijo, Fabián, esto está mal citado. Y yo le dije, no, está bien citado. Y la profesora me dijo así, Fabián, hay una cosa que a mí me molesta mucho, que me mientan en mi cara. Entonces yo caray. me asusté. Entonces yo me asusté. Yo dije, no, esto está. Yo pensé que estaba bien citado. Entonces le dije, ok, entonces déjeme revisar el trabajo. Entonces me fui a mi casa, no sé qué, y vi, y faltaba. A lo que le faltaba a la bibliografía era un punto, o era una coma, una cosa así. O sea, este nivel Sí. de exigencia, ese extremo, se lleva en la bibliotecología, en la cosa de las citas. Por Ujú. lo menos en mi facultad, por lo menos en México. Qué miedo. Qué Sí, da miedo. miedo, da miedo. Sí, no, es que está separado el punto, un espacio, ¿no? Así como que, pues nomás Tiene una recórralo. estructura, es porque tiene una estructura. El Claro. autor, si comienza con los apellidos en abreviado, después una coma, después abres paréntesis, después se pone el año, después se pone el título entre cursivas, después se pone un punto. Claro. Y tiene un porqué. O sea, es un sistema, es acomodar la información al final de cuentas. Tiene una lógica. La bibliografía, en este caso, la función principal es informar al lector cuál es la obra que yo consulté, Ujú, específicamente la obra, para que el autor, el lector, si quiere consultar la misma fuente, porque la ciencia es eso, ¿no? Es refutación y ujú, avance, avance, avance. Entonces, si yo digo que el cielo es azul por la aglutinación de agua o el reflejo de la luz en el mar, según abro paréntesis, Arturo Medina 2016, y alguien ve eso y dice, ¿será que Arturo Medina realmente dijo eso? Vamos a ver la obra. Aquí está la ujú. obra, es en el libro de El reflejo de la luz en el agua, por la editorial tal, edición tal. Entonces voy a consultar la fuente para ver si realmente Claro. lo que dice ese señor es verdad. Entonces la intención es esa, informar al lector qué es lo que nosotros estamos leyendo.
Claro, qué importante, sí, porque ahora sí, ¿en quién confío, no? O sea, está escrito aquí, pero ¿quién? ¿Quién es este cuate? Exactamente, la ciencia ¿Cómo no lo se puede escribió? confiar, hay que basarse en hechos. Claro. Está bien interesante ahora que estamos platicándolo y esto Salen cosas muy interesantes, sí. siempre me pasa que empiezo a platicar con expertos en diferentes áreas y digo, ahora yo quiero estudiar eso. O sea, está bien interesante porque Es muy vas interesante. entendiendo el campo, ¿no? El por qué, entender los porqués. Exacto. Sí, esa es Y, la vertiente científica. y la pregunta aquí es, ¿por qué a usted le gusta esto? O sea, cómo llegó a decir quiero estudiar esto? A ver, yo al principio lo que yo quería estudiar era artes visuales, Ok, ok. que no tiene nada que ver con bibliotecología. Mi historia es la siguiente. Yo ya conté, incluso en el último video que se llama no puedo ingresar a la universidad, se llama el último video que publiqué. Ujú. Era un comentario de un chico, porque yo conté en un otro video mi experiencia dentro de la carrera, qué es lo que se estudiaba, cuáles son las áreas, etcétera. Y una chica, ya no me acuerdo, me dejó un comentario diciendo que habían intentado ya muchas veces entrar a la carrera que él quería, que era de diseño, comunicación y artes visuales, y no podía. Entonces estaba viendo otras carreras, otras opciones, y encontró esta bibliotecología. Y dijo que estaba bastante interesado y que igual y se iba a candidatar. Entonces yo me sentí muy identificado, hice un video sobre ello, porque yo también quería estudiar artes visuales, no quería estudiar comunicación, quería estudiar artes visuales. Entonces yo soy de un pueblo muy chiquitito y yo era como el típico niño que me gustaba mucho pintar, me gustaba dibujar, fui a varios cursos y a varios concursos también de pintura, de dibujo, me encantaba eso, me encantaba, yo adoro eso, adoro, y todavía lo sigo haciendo. Em, y decidí entonces salir de mi pueblo. Yo dije, aquí no voy a estudiar nada, pues me voy a quedar estancado. Ni siquiera hay preparatoria en mi pueblo. Ok. Entonces dije, yo tenía mis abuelos que vivían en la Ciudad de México. Yo dije, me voy a ir con mis abuelos ya en ese entonces ya había internet en mi pueblo, porque el internet, aunque puede parecer que ya existía en todos lados, no existía en ese tiempo. Ujú. En los 2000 todavía no estaba muy bueno el internet. Entonces ya había internet, más o menos bueno, y, y comencé a buscar escuelas de artes. Y encontré el Centro de Estudios Artísticos. ¿Cómo se llama ese centro? Se llama Centro de Estudios Artísticos del INBA. Es una preparatoria que es especializada en artes. Entonces yo dije, voy a estudiar esa preparatoria, porque yo quería mucho estudiar artes. No me preparé bien, la guía que compré no era del todo buena porque eran aspectos muy, muy concretos del arte, como quién fue el autor que tocó la obra filarmónica en París de 1946. Pues eso nunca vi y me fue mal en el examen y no pude entrar a esa escuela. Primera historia de fracaso. Después busqué otra alternativa. No era propiamente en artes, era un bachillerato así más alternativo. No sé si el maestro conoce el Instituto de Educación Media Superior, No. ¿no? Son unas preparatorias que, existen en la Ciudad de México, en barrios así más problemáticos. Mm. La idea es como sacar como a los chicos de diferentes situaciones y no se hace examen para ingresar, solamente es por sorteo. Usted va, Ok. mete en un papelito, eso me imagino que es aleatorio por computadora, es como una tómbola y sale papelito, este fulanito se quedó, fulanito no se quedó. Entonces yo me quedé, pero yo seguía fijado en mi objetivo de estudiar artes visuales. Y después ya estaba acabando mi preparatoria y decidí hacer dos cosas. Pensé, voy a hacer mi licenciatura en artes visuales en el famoso CENART, que está allá en Churubusco, en la Ciudad de México. Yo dije, me voy a candidatar ahí. Me candidaté, saqué ficha solamente, ni siquiera llegué a hacer el examen, porque en ese momento yo estaba haciendo un curso de ingreso a la universidad.
a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ujú. Yo dije, a ver, ya estaba haciendo ahí mi curso y los profesores nos comenzaron a dar diferentes como tácticas de entrada, no sé qué. Y yo vi que artes visuales tiene un puntaje altísimo. Son como de 120 preguntas, es necesario acertar a 104, 105, 106, una cosa así. Tiene una alta demanda, artes visuales. Eh, entonces me leí el reglamento y decía que se pueden hacer transferencias siempre que corresponda al área, a la misma área científica. Ok, Entonces fui a ver cuáles eran los requisitos y bibliotecología estaba dentro del área de humanidades. Entonces dije, me meto a bibliotecología, porque bibliotecología es un puntaje muy bajito, porque es una carrera que nadie conoce, tiene una demanda muy baja y eran necesarios 70 puntos, 70 aciertos. ok. Entonces dije, ya estaba más o menos preparado, voy a hacer mi examen, me meto a esta carrera y después le doy la vuelta y me paso para artes visuales. Mantengo un buen promedio y me paso. Y así lo hice mi examen, saqué unos 97 puntos, creo. No llegaba a artes visuales, pero ultrapasaba los de bibliotecología y Claro. me quedé en bibliotecología. Después, cuando ya comencé a estudiar y entender como aspectos de la organización de la información, su importancia social, también los amigos que yo hice en la universidad, los llevo aquí en mi corazón, por lo tanto, las personas que conocí, la función social de la bibliotecología me permitió como que engancharme y decidir quedarme y seguir estudiando esta disciplina. Ujú. Son las vueltas que da la vida. Yo siempre voy a tener ahí la espinilla de que nunca pude estudiar artes visuales, tal vez en algún futuro, ¿no? Pero son las decisiones que uno va tomando en la vida, ¿no? Claro, y al final de cuentas, artes visuales quizá después lo va a hacer o lo puede ligar con lo que hace o la creación del contenido, o sea, todo eso pues poco a poco uno también lo va desarrollando, no es como lo tiramos a la basurilla, o sea, simplemente vamos buscando cómo ligarlo, ¿no? Pero Ujú. qué padre que le gustó. Un fenómeno bien interesante es que en bibliotecología, como es de baja demanda y es muy poco conocida, muchas personas también intentan hacer eso. Entonces es bien curioso cómo bibliotecología tiene perfiles de diferentes tipos. Hay Ujú. personas que querían estudiar artes, hay personas que querían estudiar teatro, hay personas que querían estudiar cine, hay personas que querían estudiar química, que no tienen nada que ver. Entonces, eso también creo yo que ha permitido el desarrollo de la bibliotecología en varios campos, porque las preferencias personales al final se transforman en proyectos eh, y, en, y en áreas de oportunidad de alguna forma. Ujú. Entonces, imagine cuando las personas se titulan, entonces hay trabajos de titulación bien raros y bien interesantes, como proyectos de videojuegos, de Pokémon para trabajar en bibliotecas públicas, una cosa así. Yo ahí vi proyectos así. Ok. Entonces se vuelve una mezcla media rara de intereses, siempre con el campo de la bibliotecología de trasfondo, pero con ese juego de los intereses que tienen las diferentes personas que entran a la carrera. Es bien Claro. interesante. Y yo creo que tiene lo suyo la carrera, porque si hay tantos perfiles que quedan distintas carreras y se quedan ahí, algo tiene. O sea, algo Algo está tiene. interesante, algo les gusta, les llama, que sorry, se enamoran al final de cuentas. Sí, sí, sí. Es Y, verdad. y por ejemplo, si alguien quiere ingresar a esta área, ¿qué habilidades o aptitudes necesita? Ya vimos que está como súper variado, pero ¿cuáles son las que Es bien ustedes variado. dijeron? Esta y esta. Ese es difícil. Yo voy a hacer aquí un poco más cuadrado y voy a leer más lo que pide la facultad. La facultad tiene
tiene un perfil del aspirante, aquel que aspira a estudiar bibliotecología. Algunos de los aspectos son ser analítico, ser sintético y que permita resolver problemas específicos. Otro es el dominio de un segundo idioma, o no el dominio, por lo menos a nivel de lectura. El clásico es inglés. El siguiente es tener un control, por lo menos a nivel académico, de lo oral y de lo escrito. Saber escribir de forma correcta, saber tener una base bastante amplia. Claro que pedir esto también a una persona que tiene 18, 19 años también es mucho, pero ese es el perfil. Ahora, yo lo que creo es que deben de ser personas que por lo mínimo les estén interesados por la lectura. Eso sí, por la lectura es un aspecto fundamental porque es una vertiente bien importante. Hay muchos amantes de la lectura que se meten justo a bibliotecología porque también piensan que van a leer mucho. Y esta carrera, hay otra carrera que se llama literatura o estudio de lenguas. Ahí sí que se lee mucho más, pero en bibliotecología se ven aspectos relacionados con la lectura a nivel de fomento de la lectura, alfabetización informacional, aspectos que tienen que ver con formar a las personas para una cultura más científica. Entonces, yo creo que es eso, un interés por la lectura, un interés también social, porque si no tenemos ese interés, como que se vuelve como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tengo que hacer las cosas siempre pensando en un usuario. Yo creo que es una carrera también mucho de servicio, es un poco de servicio social también. Intentar pensar en resolución de problemas a nivel social. Entonces, nivel social, el aspecto de lectura y también idiomas. Sinceramente, si yo hubiese sabido inglés en ese momento, me hubiese facilitado también mucho la vida. Por tanto, si durante el proceso de la preparatoria tienen este perfil o este interés, bibliotecología tal vez puede ser una buena opción. Definitivamente del inglés no podemos correr. Eso, todas las En carreras todas las áreas. tienen que. Pero qué padre, porque ahora sí que si te gusta la lectura, si te gusta la información y quieres todavía contribuir con la sociedad, pues está chido, o sea, está esta Sí, está muy carrera, ¿no? chido. Sí, está muy padre porque, digo, como estamos ahorita comentando, ¿no? No es tan conocida, pero pues ya poner esto allá afuera, quizá alguien diga, pues me gusta, ¿no? O quizá yo iba para arquitectura y de repente llegué aquí y me enamoré también. Es válido también. Sí, y es que después se vuelven estos aspectos más híbridos, porque también la bibliotecología es una disciplina. Esto es una discusión muy grande, si es una disciplina, si es una ciencia, entonces hay mucho dilema, hay mucho bla, bla, bla dentro de la carrera. Claro. Son aspectos de vocación. Si nosotros, vocación viene de voz, ¿cuál es mi voz? Entonces, más que pensar también en aspectos de técnicos de organización de la información, ¿cuál es mi vocación? O sea, ¿qué es lo que a mí realmente me llama la atención? O sea, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que siento que yo puedo contribuir? O sea, yo sé que los aspectos de cuánto se gana, del dinero, son súper importantes, pero también una cosa es la vocación. Siento que en bibliotecología y también en muchas otras disciplinas, pero en bibliotecología también hace falta vocación por, por pensar en aspectos sociales, en el impacto social que va a tener mi trabajo. Porque Claro. no es lo mismo estar pensando cómo voy a organizar este libro de aquí, este libro de aquí, dónde lo voy a meter y si lo voy a poner en el catálogo, que todo esté perfectito, que todo esté bien, bien como debe de ser, siguiendo los manuales, siguiendo los protocolos, pero pensar el para qué.
o sea, el para qué y el por qué, que Ujú, son aspectos más profundos, son hasta aspectos filosóficos. Eh, es bien importante eso. Y además de que estamos hablando ahorita de la combinación de varias áreas, varias personas que tienen varios perfiles, la bibliotecología también acaba por nutrirse de varias otras disciplinas. Por ejemplo, la historia, fundamental en historia del libro y de las bibliotecas, es súper importante, aspectos históricos. Filosofía también, para conocer los fundamentos de la bibliotecología, de la hermenéutica, se ven cosas relacionadas con la creación de conocimiento y cómo se organiza el conocimiento, tiene que ver con cuestiones de paleografía para los libros antiguos, como qué es lo que dicen esos libros si no sabemos interpretar, si no sabemos qué es lo que está ahí, menos se claro, puede organizar. Entonces hay un montón de disciplinas que se entrecruzan, y es bien importante pensar en también la vocación, cuál es mi vocación, qué es lo que yo quiero hacer. Claro que después uno, cuando es joven, también uno siente un peso encima, ¿no? Como, pues, estoy seguro que esta va a ser mi vocación. Sea, es bien difícil pasar por esos procesos de juventud y de selección de una carrera para toda la vida. Pero la verdad es que la vida da muchas vueltas y uno acaba estudiando una cosa y acaba haciendo otra, la verdad. Pero siempre claro. pensando en la vocación, creo que la vocación como que se mantiene más, Ujú. Sí, aunque también cambia. definitivamente. Definitivamente son decisiones que decimos complejas para el joven, ¿no? O sea, que son Son muy complejas. cruciales y son muy revoltosas de decir si agarro esto y no me gusta, o si agarro esto y no me gusta, y si, o sea, pero es Sí. parte de, ¿no? Se lo estamos viendo también. Usted quería una cosa, llegó acá y pues ahora le gusta. Yo también, en su momento, quería estudiar una cosa y luego estudié otra y me gustó. Entonces, está bien, digo, es conocer varias ramas, varios campos. Es que no es que esté bien, esté mal, es parte del proceso de descubrir mi posición en el mundo, ¿no? Dónde estoy, orientarme, como ver varias cosas. Ujú, Solamente que en la sociedad productiva esto se ve mal, ¿no? Como parece que estoy perdiendo el tiempo. Parece que el hecho de descubrir y también esto hasta es elitista porque no todas las personas tienen el privilegio de estar cambiando de carrera todo el rato, ¿no? ujú. Entonces influyen muchos factores. Claro. Y por ejemplo, hablando aquí de estas cuestiones conflictivas, ¿a usted durante la carrera qué fue lo que se le complicó? Que dijera, híjole, esto sí me costó bastante. Ujú. Pues sinceramente, hasta la fecha todavía se me sigue complicando, es la organización. Ser organizado con los tiempos. Yo creo Claro, que cuando uno entra a la universidad, se tiene que plantear prioridades y organizar los tiempos de estudio, los tiempos de ocio, eh, porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando la preparatoria, yo entregué un trabajo mal hecho y yo me llevaba muy bien con la profesora, era una profesora de historia que la quiero mucho, eh, y me dijo Fabián, me invitó a su cubículo y platicó conmigo y me dijo, mira, yo sé que tú me entregaste este trabajo, pero ¿tú crees que este trabajo refleja realmente lo que tú eres? Yo creo que tú puedes dar mucho más que este trabajo. Era un trabajo horrible, era un trabajo que no valía nada, no valía un peso. ujú, Y desde ahí esa plática a mí me quedó tan marcada que, que pensé, yo tengo que aprender a organizarme mejor. Y hasta la fecha sigo aprendiendo a organizarme. Incluso ya he hecho videos también en el canal sobre organización y cómo intento organizarme. Y hasta que descubrí las agendas. El tema de las agendas es fundamental. sí, Tener una agenda, cuándo voy a hacer qué, plantear deadlines, cuándo voy a hacer determinada cosa, hasta qué punto. Hay personas que, incluso ahora que estoy estudiando la maestría, que hacen trabajos 3 días antes o un día antes. Y yo en mi cabeza no me cabe hacer eso, ya no puedo hacer eso, claro. no me cabe hacer eso, no puedo, no me siento mal
primero me siento estresado y Ujú. después me siento mal entregando un trabajo que yo sé que podría hacer mucho mejor. Yo actualmente me tardo un mes o 2 meses haciendo mis trabajos finales y cómo alguien puede hacer un trabajo un día antes. O igual yo soy muy estúpido y, no, y mi coeficiente intelectual no me deja hacer un trabajo así en un día. Em, o simplemente es que un trabajo así es hecho de un día para otro es mediocre y ya no me doy esas, esas, ese espacio para hacer eso. Entonces la organización es fundamental. La otra cosa es la escritura académica, porque cuando uno llega a la universidad no tiene muy bien en claro qué se necesita para escribir académicamente. Bueno, como estaba diciendo, el segundo punto que yo creo que es bien importante y que a mí se me dificultó fue la escritura académica, porque uno cuando entra a la universidad no tiene muy en claro cuáles son los aspectos que yo necesito para tener una escritura de nivel universitario, cómo se citan, cuáles, hasta cosas básicas que se nos van olvidando, sujeto, Ujú. verbo y predicado. Muchas veces hacemos oraciones en nuestros trabajos que no concuerdan, que no tienen lógica gramatical Ujú. y eso es grave. Y yo también pasé por eso y a veces sigo cometiendo esos errores. Pero lo más interesante para quien esté viendo también es que sea consciente también de eso y que busque manuales. Yo, por ejemplo, me compré manuales de escritura académica, manuales de redacción, fui a la biblioteca, consultar cómo se hace un trabajo académico, cuál es la estructura que debe seguir. También la curiosidad también va a ser una muy buena amiga. No quedarse estancado y pensar que por sacar un trabajo cualquiera y porque salga como salga y total lo que interesa es pasar. Ese pensamiento que para mí es muy bajo, necesita aumentar un poquito el nivel, por tanto Ujú. requiere esfuerzo, requiere tiempo, pero al final también tiene eh, pues ¿cómo decirlo? Sus cosas buenas, sus gratificaciones. Claro. Te sientes bien haciendo un buen trabajo. Y el segundo aspecto, la creación, ya habíamos tocado esto también, es la creación de citas, porque al inicio en la preparatoria, por lo menos en mi preparatoria, yo no vi del todo los aspectos de las citas y esto es bien importante cuando uno entra a la universidad y intentar entender el manual, los manuales, uno incluso desconoce que hay manuales de citas, primero que existen manuales para crear Claro. citas. Después, cómo se construyen las citas. Incluso yo por eso tengo toda una lista de videos sobre APA séptima edición, hablando sobre Ujú. cómo se estructura el sistema de citas, intentando cómo ayudar a esa cultura de escritura académica, científica. Entonces, esos fueron como uno de los tres principales puntos. Podría ir mencionando muchos más, pero de los principales yo creo que fueron esos. Yo creo, Mi talón de Aquiles. yo creo que todos se nos complica esa parte, ¿no? El cómo aterrizamos la idea, cómo la redactamos, cómo la Eso es otra, escribimos, sí, esa es definición otra. del tema. Ujú. Sí, yo creo que todo eso, pues, es como de todos. Entonces, son cosas que se tienen que ir trabajando y definitivamente en las carreras, pues, sí hay mayor exigencia, por lo tanto, pues, puede ser una dificultad, pero, pues, sí se puede, o sea, al final de cuentas, Sí se podemos puede. sobrellevarlo. Ese es también experiencia, ¿no? Uno tiene que comenzar a hacer trabajos malos para que puedan salir trabajos buenos en el futuro. Exacto. Y platícanos, Fabián, ¿qué más has hecho dentro de esta profesión? ¿Qué más he hecho? ¿En qué sentido? Pues ahora sí que tu experiencia, cómo es también que andas ¿En ahora qué en he trabajado? Portugal y todo, exacto. Ok, sinceramente el trabajo que hago aquí en Portugal no tiene así mucho interés porque desde que me cambié, eh, como no tengo toda la documentación para trabajar en cosas que sean de mi área, para mí se me ha complicado. Eh, pero ya voy a llegar a ese punto. Primero, cuando estaba estudiando la licenciatura, pues yo conocía, bibliotecología tiene también esta ventaja, que tú puedes comenzar a trabajar desde el tercer semestre. Mm. Entonces hay bastante trabajo, diría yo. Yo comencé porque la profesora en ese tiempo
que era la coordinadora del área de colecciones, de desarrollo de colecciones, me invitó a hacer un proyecto de organización de las donaciones de la Biblioteca Central de la UNAM. Entonces estuve trabajando ahí en la Biblioteca Central de la UNAM, estuve en el sótano, hay, hay como una especie de cuarto gigante en la penumbra, con un montón de libros, inmensos libros que fueron donados a la Biblioteca Central. Entonces me la pasaba ahí unas 4 o 5 horas por día, organizando con un manual, con unas reglas que se llaman reglas de catalogación angloamericanas, las famosas RCA, que permiten cómo describir un manual, cuáles son describir un libro, un recurso, cuáles son las partes, se pone el título, se pone el autor, se le pone la editorial. Entonces me la pasé haciendo eso unos meses. Después, la misma profesora me dijo, oye, Fabián, aquí tengo una conocida porque ellos trabajan con varias empresas, les compran libros. ¿No te gustaría ir a trabajar a una empresa que vende libros para aquí para la universidad, que vende también para otras ahí en el país, en Latinoamérica? Y le dije, ah, pues estaría chido, ¿no? Entonces yo me fui a Grupo Difusión Científica, se llama la empresa, actualmente todavía existe. Me fui a trabajar como becario. Yo lo que hacía ahí era buscaba libros, todos los libros eran en inglés, y yo hacía como un mapeamiento estratégico, digamos así. Yo, lo que a mí me interesaba era ver cuáles eran los perfiles de los investigadores y cuáles eran como sus áreas de interés más actual, porque nosotros vendíamos libros muy actuales del año y son libros bastante caros. Entonces yo me metía a los centros de investigación, a las páginas, veía, ah, pues este profesor está trabajando sobre partículas elementares de tal cosa. Yo no soy físico ni nada de eso, pero sé dónde buscar palabras claves. Busco en los tesauros, busco palabras que tengan relación con las áreas de interés de ese investigador y hacía toda una lista de palabras clave y ahora sí me metí en las bases de datos que nosotros teníamos acceso y buscaba libros. Entonces me la pasaba filtrando y buscando libros, 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 libros. Al final, cuando ya tenía unos 50 libros más o menos, ahora sí se los pasaba a mi coordinadora y ella los iba y se los proponía a los investigadores para vendérselos. Entonces hacía ese mapeamiento estratégico de selección de libros. Después me salí porque tuve una beca para ir a estudiar a España y me fui a estudiar a España a la Universidad de Salamanca. Y ahí yo dije, pues voy a hacer aquí alguna cosa. Yo no, en ese momento no se podía trabajar porque si trabajas con un visado de estudiante, puede salir mal eso. Entonces, lo que hice fue hacer prácticas extracurriculares, que en el fondo también es trabajo, Ujú. pero de forma legal. Entonces me fui a trabajar a la televisión de la Universidad de Salamanca. Y en la televisión lo que hacía era describir con metadatos los videos. Imagine, alguien grababa la premiación de un estudiante junto con el vicerrector de la Universidad de Salamanca. Entonces lo que yo hacía era describía vicerrector de la Universidad de Salamanca, entrega de premios 2019 en el anfiteatro X. Y hice eso durante algún tiempito. Después me regresé a México y estuve trabajando en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que hice fue trabajar en archivo. En el archivo lo que hacíamos era integrar el archivo, intentar cómo organizarlo, para facilitar, siempre eso, pensando en facilitar la recuperación de la información. Creamos también algunas líneas archivísticas, como dónde guardar, como el campo donde se guardan ciertos materiales. Estuve haciendo eso y después me vine a vivir a Portugal porque mi novia es portuguesa cuando estuve en Salamanca
me enamoré de una portuguesa, me vine a estudiar, me vine a trabajar aquí a Portugal en un área que no tiene nada que ver, son trabajos de, digo yo, trabajos de supervivencia, Ujú. como cualquier cosa, lo importante es tener trabajo de cualquier cosa. Y yo decidí, es que ahora estoy en un contexto europeo, ahora necesito mis competencias de licenciatura, sí que son sólidas, pero necesito más. Claro. Entonces, actualmente estoy haciendo la maestría en Ciencias da Documentação e Informação na Universidad de Lisboa. Y estoy también dirigiendo este proyecto que es Calimaco Digital. Es un proyecto que intenta hacer una combinación entre difusión científica de la bibliotecología y aspectos universitarios que sean útiles, de escritura académica, Ujú. citación, redacción, plagio, búsqueda de bases de datos, etcétera, cosas prácticas y cosas divulgativas de la carrera. Entonces, en este momento, eso es lo que estoy haciendo. Y de trabajo, que no tiene nada que ver con mi carrera, por ser un trabajo de supervivencia, estoy trabajando ahorita en un restaurante que sin duda me ha dado también mucha soltura para hablar portugués, porque también esa es otra, uno se enfrenta a esa barrera del idioma. Yo nunca había escuchado portugués en mi vida, entonces me tuve que poner a estudiarlo y ese fue también otro proceso. Y el hecho también de ganar confianza en una lengua, de relacionarte también con las personas, porque en un inicio, por lo menos yo llegué y me sentía como incomunicado, sentía que no podía comunicar con el mundo. Ahora ya me siento un poco más suelto, consigo comunicar, consigo pedir cosas. La facultad también me ha ayudado mucho. Así que ese ha sido un poco de mi percurso académico, laboral, de vida hasta ahora. Hasta ahora. Sí, no, ya que pase todo el proceso de nacionalización y demás, pues ya vamos a buscarle igual, ¿no? De su área, o se van a abrir más puertas, siempre se abren puertas, eso es lo Siempre se importante. van abriendo puertillas, sí, eso es verdad. Ujú. Y en la actualidad, Fabián, ¿qué tanta oportunidad laboral hay aquí, ahora sí que en la cuestión de México, y usted que anda por allá por Europa, para alguien que estudia esta carrera? Pues mire, aquí por lo menos hay estudios de empleabilidad y el estudio más actual que dirigió el coordinador de esta maestría, porque aquí no, en esta universidad no existe la licenciatura, solo existe la maestría, e indica un 99% de empleabilidad. Por lo tanto, la empleabilidad es muy alta. Wow, Ahora, esto también tiene sus paréntesis, también qué tipo de empleos es lo que se está dando a las personas, ¿no? claro. Pero la empleabilidad es muy alta. Y cuando estaba estudiando la licenciatura, también muchas personas comenzaban ya a trabajar desde los primeros semestres. Es relativamente fácil encontrar trabajo por no ser un mercado del todo saturado y Ujú. también por tener una vertiente, no vertiente, tener como áreas tan diversas. O sea, hay personas que se van a trabajar, por ejemplo, editoriales, Mm. porque también vemos cuestiones que tienen que ver con el proceso editorial. Hay personas que se van a trabajar directamente a bibliotecas. Hay personas que se van a trabajar para archivos. Entonces, no es como todos se van a trabajar a un solo sitio, sino que se dispersan. Hay Ujú. personas que se van a trabajar a consultoras, hay personas que se van a trabajar de administrativos en bancos, en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, se van incluso a trabajar de administrativos también. Hay personas que se van a trabajar en empresas incluso farmacéuticas. O sea, el trabajo es una cosa buena y es una cosa un poco extraña, no sé si mala, porque está tan disperso que al mismo tiempo, eh, ¿cuál, ¿cuál es el campo laboral? O sea, Claro. es difícil decir que existe un campo laboral, sino que las personas toman competencias de la carrera, competencias a nivel analítico, a nivel reflexivo, mejoran sus capacidades de escritura, de comunicación oral, de comunicación escrita, y después salen al mercado de trabajo y encuentran cosas que no necesariamente tienen relación, o sí,
y no nos habíamos dado cuenta con la bibliotecología. Entonces, el mercado de trabajo cada vez se está saturando un poco, pero aún el área es bastante fértil, hay mucho campo laboral. Sin Claro. embargo, también tiene que ver con la vocación, o sea, también esto nada garante que vas a tener trabajo cuando salgas de la universidad. Hay personas que también no consiguen encontrar trabajo. Esto Ujú, no es como decir que es el 100% de empleabilidad y vas a tener trabajo seguro. claro. O un trabajo súper bueno. Tiene que ver mucho que ver con las competencias que tú tengas, con el dominio de idiomas, con la región en la que estés trabajando, con la región no solo nacional, sino también global. Vivimos en un mercado tan global que da para trabajar en cualquier parte del mundo también. Ujú. Por tanto, dependen también de muchos factores. Pero por lo menos de lo que yo conozco a nivel maestría, aquí en Portugal la empleabilidad es del 99%. En México ya se me olvidaron los datos, no estoy así ya tan actualizado, pero también es bastante alto. Ok, pues ahora sí que campo hay, ya sí depende de lo que uno vaya a aportar también para que pues exista esta empleabilidad, ¿no? Al final de cuentas. Claro, el perfil que vayas adquiriendo. Y eso Ujú. también es importante. Si tú, a la persona que esté viendo este video, te gustaría trabajar como en algún lugar muy específico, ve cuál es el perfil de las personas que contratan, entonces ve adquiriendo ese perfil a lo largo de los años. Es como tener una mente así más estratégica y un poco más, más reflexiva, más, Ujú. sí, estratégica, pensar, epa, a mí me gustaría mucho trabajar ahí, ¿qué es lo que necesito? Entonces va como recogiendo en tu Ujú. bolsita de skills Ujú. lo que tú necesitas para alcanzar ese trabajo. Claro, sí, sí es importante. Y como estamos viendo que es tan diverso, que entran de muchas áreas, pues al final de cuentas, chamba va a haber y para quien quiere trabajar, más. Siempre lo decimos. Y, Exactamente. y más o menos, Fabián, porque yo sé que ya depende mucho, ¿cuánto puede llegar a ganar mensual alguien que se dedique en esta área? Pues mira, yo busqué los datos aquí eh, de un bibliotecólogo en México. Y en México van desde los 8,000 a los 10,000 pesos por mes, por bibliotecario. Ahora, este es un perfil muy específico. Las Claro. personas que trabajan en bancos, las personas que trabajan en organismos, varía mucho. Pero por lo menos de bibliotecas, como bibliotecario, eso es lo que se gana. Aquí en Portugal, las bolsas de empleo público van por, ¿cómo se llama esto? Por categorías. Hay Ok. diferentes categorías. Y las personas que tienen una licenciatura o una maestría son técnicos superiores. Entonces, los técnicos superiores ganan aproximadamente unos 1,300 euros al mes, que serían unos 27,000 pesos. Eso es en un contexto, claro, europeo, en un contexto portugués, porque en otros países es completamente diferente, en Alemania, en España, en Francia, los valores varían mucho. Pero entonces, eso es de un técnico superior, Ujú. que en un técnico superior puede trabajar cualquier persona, cualquier profesión, puede ser un biólogo, puede ser un médico, puede ser un pintor, puede ser un bibliotecólogo, puede ser cualquier persona. Es por categorías, diferentes tipos de categorías. Y en México, bibliotecarios, personas que trabajan en bibliotecas, de 8,000 a 10,000 pesos. Esos son como los rangos así al aire Claro. que puedo dar, por poner algunos ejemplos. Claro, y así es una institución privada o pública. Exactamente, eso Ahí, varía mucho. claro, varía. Y también las prestaciones, qué es lo que tú tienes, qué es lo que te dan, qué es lo que te quitan. Claro. Pero chamba hay. O sea, al final de cuentas, chamba hay. Es cuestión de que le metas, te enfoques. Si hay un área específica o ya quieres, sabes dónde quieres trabajar, pues métele power a eso, ¿no? O sea, va a Exactamente, ver. exactamente. Muy bien. Concuerdo. Pues Fabián, ha estado excelentísima esta entrevista. Me encanta. Y me gustaría que antes de cerrar y despedir, nos dieras algún mensaje, alguna recomendación, un comentario para aquellos que
desean estudiar esta carrera y se motiven a hacerlo? Pues para las personas que quieren estudiar esta carrera, yo diría que es necesario, voy a volver otra vez a la vocación, porque es una carrera muy social, es una carrera muy en términos de pensar en qué cambios que quiero, cuál es el cambio que yo quiero ver reflejado en la sociedad con mi trabajo. Entonces, pensar, una persona que intente generar una especie de cambio social o de transformación social o de impacto social dentro de nuestras comunidades. Eso es bien importante. Y si tienes interés en estudiar bibliotecología, yo creo que esa es una base fundamental. Pensar en un cambio social, en una transformación social. Ahora puede ser independientemente del área o del campo, la categoría en la que estés, siempre pensar en el por qué y en el para qué. Después los aspectos técnicos de cómo se hace esto, cómo se hace una cosa, cómo se le mueve ya el programa, cómo que se le hace para escribir tal cosa, son aspectos técnicos. Pero los aspectos reflexivos, los aspectos más elevados de pensamiento del por qué y el para qué, son súper importantes. Por tanto, si quieres generar o si quieres hacer, si quieres proponer impactos sociales, la bibliotecología es una carrera ideal. Ya lo escucharon, ahí está. Entonces, miren, si es su vocación, lléguele, o sea, métanse. Y también está bien decir, bueno, siempre sí, siempre no, está bien. Pero el objetivo, siempre como lo dice Fabiano, pensando en aquel que va a hacer uso de ese servicio, ¿no? Pensando en la gente al final de cuentas. Exactamente. Ese es el punto. Qué padre. Pues Fabián, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo a estas 8 horas de diferencia que tenemos para poder estar aquí platicando de pues, esto que te dedicas. Espero no haya sido tan aburrida por estar dando aquí la chapa de mi currículum. No, para nada. Es súper genialísimo. Y también me gustaría que nos dejaras tus redes sociales para que la gente siga y vea tu contenido. Vale, pues no sé si esto se va a publicar, se las dejamos pues ahí abajito en la descripción o ahí en el comentario, ¿no? Claro, aquí los vamos a poner también para que las vean. Y chequen su contenido, es genial. Y si no saben cómo citar en APA, ahí van a aprender. Bien fácil. Tengo toda una serie de videos sobre APA 7. Sí, ahí está ese es un máster en APA. Ahí está. Y me voy a ir pasando otros manuales. Hay muchos. Está ISO, está MLA, está Chicago, está Harvard. APA es solamente uno de los muchos que existen. Ya sé, les encanta complicarse la vida, digo yo. ¿Por qué? Dejen uno. Es verdad, es verdad. Bueno, pues Fabián, de nuevo, muchas gracias y pues seguimos aquí en contacto. Le mando un abrazote hasta allá. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos. Bye. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy. Estuvimos hablando acerca de la carrera de bibliotecología y estudios de la información. Recuerden, si ustedes quieren saber algo más de alguna carrera, pues no olviden dejarla aquí en los comentarios para buscarle a los expertos. No olviden seguir a nuestro amigo Fabián en sus redes sociales y tampoco a nosotros en nuestras redes. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.